Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Antes de que comience la historia, si te fascinan los casos reales y escalofriantes, no olvides dejar tu like y suscribirte. En los comentarios te espero para descifrar juntos la verdad. ¿Alguna vez has pensado, qué pasaría si un policía se convirtiera en una máquina de matar? ¿Qué haría la gente de un pueblo entero? ¿Puedes imaginar que una noche, el protector más cercano, se transforme de pronto en la peor pesadilla? ¿Te has preguntado, qué chispa tan pequeña puede volver loco a alguien normal en un instante? Y en una sola noche, convertir a 95 personas en víctimas mortales. Si la tragedia golpeara frente a tus ojos, ¿quién recogería los pedazos? ¿Quién podría escapar ileso? Esta noche te contaré un caso que no querrás vivir, y que difícilmente podrás borrar de tu mente. Woo Bum-Kong, un policía corriente, un hombre completamente desquiciado. Sus 8 horas hicieron temblar a toda la sociedad coreana. No te apresures a saber por qué actuó. Primero déjame hacerte una pregunta sencilla. Si esto ocurriera a tu alrededor, ¿crees que podrías hacerlo mejor que los aldeanos? Sin señal en el móvil, con el policía como enemigo, en la noche solo gritos y disparos, de una casa a otra, pisando huellas de sangre bajo la luz de la luna. ¿Estás seguro de que tu calma y razón te mantendrían con vida hasta el amanecer? Una noche que pone a prueba la verdadera humanidad. ¿Cómo sería la historia de Woo Bum-Kong? Es la respuesta en carne viva a todo esto. Vamos a contar esta historia al revés. Empecemos por la escena más cruel. Una mañana de 1982, apenas despuntaba el alba. La policía rodeaba una casa humilde en un pueblo. Dentro estaba un hombre. No era cualquiera. Era Woo Bum-Kong, aún con su uniforme de ayer. Había tomado como rehenes a una familia rural. La paciencia de la policía se agotaba. Tras una noche infernal, con incontables muertos y heridos, el pueblo entero estaba aterrorizado, las calles bloqueadas por agentes armados, pero sin importar cuánto gritaran, el hombre dentro no cedía. Al final, un policía lanzó una granada. La explosión destrozó la casa, el suelo se cubrió de sangre. Al limpiar el desastre, contaron 4 cuerpos, incluido el suyo. Horas antes, en la oscuridad, ese mismo hombre vagaba por el pueblo, matando sin piedad. Nadie imaginó que el final sería tan brutal. Ahora la pregunta, ¿qué lleva a un policía a hacerse explotar antes que rendirse? ¿Qué lo impulsa a atacar a desconocidos, sin dudar, aunque apenas los vea? Incluso en su último aliento, quiso llevarse más vidas con él. Aquí hay que retroceder a las 8 horas antes del caos, el momento en que el destino del pueblo comenzó a girar. Esa noche, el pueblo estaba en calma, nadie sospechaba lo cerca que estaba el peligro. La mayoría cenaba en casa, las mujeres charlaban alegres, los niños jugaban en el patio, los hombres brindaban en el mercado. Solo una noche más en la Corea rural de los 80. Nadie podía prever que sería la última noche normal. Cerca de las 9 de la noche, una ráfaga de disparos rompió el silencio. El primero en caer fue un joven que volvía de clases. Luego los tiros no pararon. Disparaba todo lo que se movía. Los aldeanos pensaron que era un alboroto, pero al segundo vieron al policía uniformado. El pánico se desató. Algunos arrastraron a sus hijos a los sótanos, otros corrieron a casa de vecinos. Hubo quien trepó tejados para saltar muros, pero nadie escapó de sus balas mortales. En la comisaría, el lugar que debería ser un refugio, se convirtió en la fuente del terror. Las líneas telefónicas fueron cortadas, todos los sistemas de alarma inutilizados. El mundo exterior no tenía idea del infierno que se desataba. Aislar al pueblo en la oscuridad fue su estrategia maestra, y quien tenía la llave era el propio Woo Bum-Kong. Esa noche, como poseído, cargaba 2 carabinas y un saco lleno de granadas. No mataba al azar, mataba a quien veía. Apuntaba a multitudes, a patios, sin piedad, ni siquiera con niños. En varias casas en duelo, se coló fingiendo consolar. Tomó un trago de soju, y al siguiente instante desató una masacre. Una ráfaga, gritos y cuerpos en el suelo. Te estarás preguntando, ¿dónde estaba la policía en ese momento? El caos reinaba en la comisaría. Algunos querían enfrentarlo, pero la mayoría dudaba. Todos sabían lo letal que era su puntería. Nadie quería ser el próximo blanco. Así que decenas de agentes se quedaron en la entrada del pueblo, esperando que Woo Bum-Kong se entregara solo. Familias morían, y ningún policía se atrevía a entrar. No era falta de armas, ni de hombres, sino de valor para enfrentar el horror. Esa es la ironía más cruel de este caso. Cuando todo salió a la luz al amanecer, el país entero estalló. Imagina el comunicado oficial, una lista de nombres, grandes y pequeños,
el menor, un bebé de días, el mayor, de más de 70 años, 95 víctimas, más de 50 muertas, 30 y tantas con heridas permanentes, familias destrozadas. Por primera vez, Corea enfrentó la verdad. Un policía, su propio guardián, era el monstruo. Volvamos al inicio. Seguro quieres saber, ¿por qué? ¿Por qué Woo Bum-kom desató una matanza en plena noche? ¿Por qué un pequeño detonante desencadenó una tragedia imparable? ¿Era un mal innato? ¿O la vida lo acorraló hasta el borde? Si no hubiera habido una pelea ese día, ¿todo habría sido diferente? Ahora retrocedamos aún más, y desentrañemos la vida de este hombre. ¿Crees que un monstruo se forja en una noche? Woo Bum-kom ya mostraba señales. Hijo de un policía, madre dedicada al hogar, una crianza estricta pero normal. De niño no era violento, tampoco un rebelde, solo algo solitario. Estudiaba poco, no le interesaban los libros, su única pasión, las armas y el tiro. En la secundaria, sus notas eran un desastre. Apenas terminó el instituto. Su padre estaba a punto de ascender, la familia tenía esperanzas, pero una enfermedad fulminante se lo llevó. Ese golpe derrumbó a Woo Bum-kom. Su madre, agotada, no pudo controlarlo. Se volvió irascible, se autolesionaba, golpeaba a quien se cruzara. Nadie podía entrar en su mente, su descontrol psicológico ya asomaba. Aunque en público fingía normalidad, su vida siguió en picada. Abandonó la universidad comunitaria, se alistó en el ejército, y allí, como por arte de magia, volvió a brillar. Su puntería era impecable, en los marines todos admiraban su destreza, pero ni con ese talento pudo escapar de su destino. Sin estudios tras el servicio, solo le quedó ser policía rural. No es que no tuviera oportunidades, lo ascendieron a un equipo de élite en Seúl, 8 meses de gloria, y sin explicación, lo degradaron, lo mandaron de vuelta al pueblo más pobre. Ahí se hundió por completo, sentía que sus esfuerzos eran en vano, que no había futuro, que nunca cambiaría su suerte. La frustración y la presión familiar se mezclaron, y el cóctel se volvió explosivo. En esa comisaría rural, no había grandes casos, ni perspectivas, un lugar para vegetar. Sus colegas, o a punto de jubilarse, o desganados, los aldeanos conservadores, lo veían como forastero. En ese entorno hostil, conoció a una novia, Chen. Pensó que su vida se estabilizaría, pero la boda se retrasaba, el dinero no alcanzaba, dependía de la familia de ella. Él, ya sensible y acomplejado, no soportaba las burlas en las reuniones. Cada comentario era una chispa, y cualquier roce con su pareja lo hacía estallar como un volcán. El detonante final llegó. Esa tarde, dormía en su casa. Su novia entró y vio una mosca en él. Sin pensarlo, le dio un manotazo. El golpe lo despertó. Woo Bum-kom creyó que lo despreciaba. Con la presión acumulada, explotó y la golpeó. La hermana de ella intentó calmarlo, y también recibió golpes. La pelea escaló. Salió furioso dando un portazo, y se emborrachó toda la noche. Aquí podrías pensar, solo fue una riña doméstica, pero justo esas heridas acumuladas son las que prenden la mecha. Woo Bum-kom volvió a la comisaría. El sobrino de su novia ya había ido a denunciarlo, lo acusó de violento frente a sus colegas. En ese momento, su orgullo se hizo añicos. El mundo entero parecía burlarse de él, solo pensaba en vengarse. Ese fue el primer paso, y ya no hubo vuelta atrás. Estaba de guardia esa noche, las llaves del arsenal a su alcance. Nadie lo detuvo. Como policía, tomó 2 carabinas, granadas y más de 100 balas. Nadie cuestionó a un hombre tan peligroso. Nadie notó nada extraño. Cuando salió armado al patio, todos en la comisaría huyeron intimidados. Algunos intentaron hablarle, pero nadie lo enfrentó de verdad, con solo mostrarse frío y agresivo. Esa noche, él controló el destino del pueblo, cortó las líneas de comunicación, aisló al pueblo del mundo. Piénsalo, en un mundo moderno, sin poder pedir ayuda, es como estar ciego. Los aldeanos ni siquiera sabían que la muerte ya estaba en sus puertas. Cuando los disparos resonaron desde la comisaría, algunos creyeron que era un entrenamiento o un accidente. Nadie captó el terror que se avecinaba. La primera víctima, un joven que pasaba por ahí, sin culpa alguna, en el lugar y momento equivocados. Un disparo lo mató. Desde entonces, Woo Bum-kom avanzó sin freno, disparando a diestra y siniestra. Por el mercado, la oficina de correos, mataba a quien veía. 2 operadoras y un guardia murieron sin remedio. Las comunicaciones del pueblo destruidas. Cada casa quedó a su suerte.
el pueblo entero corrió por su vida. Algunos tomaron azadas, otros taparon la boca de sus hijos para que no lloraran. Los que no pudieron escapar, vieron cómo irrumpía en sus hogares. Ni ancianos ni bebés escaparon de sus balas. En varias escenas, lanzó granadas a grupos reunidos. Explotaban al instante. Sangre y caos por doquier. ¿Puedes imaginarlo? La noche más tranquila del campo, convertida en un infierno. La policía reaccionó tarde. Algunos sintieron que el asunto era grave, pero muchos temían arruinar sus carreras. Se echaban la culpa entre ellos. Tardaron media hora solo en encontrar las llaves. En ese tiempo, familias enteras fueron masacradas. Los disparos y gritos no cesaban. La noche se convirtió en un espectáculo macabro. Wu Bun Kon no tuvo compasión. Entró a una casa. El dueño lo invitó a beber, solo por preguntar por qué traes un arma. Cayó muerto. Luego, tranquilo, comió algo y mató a un estudiante que lo miraba atónito. Incluso a una chica que lo había rechazado antes. No la dejó vivir. No había humanidad en él. Cualquiera que estuviera solo, aunque no lo conociera, moría bajo su arma. A la madrugada, exhausto, se durmió en una casa donde ya había matado. La policía, con más de 30 hombres, no se atrevía a actuar. Todos sabían que en ese estado de locura, cualquiera podía ser el siguiente. Solo esperaron, como cazadores al acecho, hasta que amaneció. Wu Bun Kon despertó y siguió vagando. En su última jugada, tomó una familia como rehén. La policía lo rodeó por fin, sin escapatoria. Detonó una granada y se suicidó, llevándose más vidas inocentes en su final. Al amanecer, el pueblo seguía bajo la sombra de la muerte. Cada calle, cada casa, marcada por la tragedia. Los policías revisaban aturdidos, los sobrevivientes en shock, cuerpos por todas partes. Las noticias estallaron. Corea quedó marcada por un nombre: Wu Bun Kon, el enemigo público en una sola noche. La investigación policial posterior puso todo patas arriba. Se acabaron las puertas cerradas. Todos los agentes fueron reevaluados. La salud mental se volvió prioridad. El control de armas se endureció. Arsenales, llaves, turnos nocturnos, todo bajo reglas estrictas. Piensa en este caso de principio a fin. ¿No había señales de peligro en cada paso? Conflictos familiares sin resolver. Compañeros que vieron a un loco armado y no actuaron. Una comisaría desorganizada que selló el destino. Aldeanos que confiaban ciegamente en la policía. Y un sistema que despertó en medio de una pesadilla. Todos marcados por el miedo. Años después, el pueblo sigue recordando. Cintas blancas y velas cada aniversario. La policía cambió por completo. La sociedad entera reflexionó. No más fallos en el sistema. Los medios analizaron. La gente gritó su rabia. Los aldeanos solo piden que nunca vuelva a pasar. Esto es la vida real, con sangre y lágrimas. No es una película. No es un mito. Si todos preguntáramos una vez más, ¿y si algo sale mal? Tal vez muchas vidas no se habrían perdido en una noche sin sentido. ¿Crees que la historia termina aquí? Sus ecos apenas comenzaban. Tras ese año, la imagen de la policía coreana se derrumbó. Los medios repetían los detalles sin parar. La furia ciudadana casi toma las comisarías. Imagina, un policía, símbolo de orden, convertido en asesino. La confianza social se hizo pedazos. En el pueblo, un anciano lloraba. Antes, un ladrón de gallinas los llevaba a la policía. Ahora, un disparo los hacía esconderse. Ese miedo tardó años en desvanecerse. Para las familias de las víctimas, el dolor no se cura con dinero. Muchas perdieron a sus sostenes, niños quedaron huérfanos, parientes enterraron a bebés. Nadie soporta tanto. El gobierno creó programas de ayuda, apoyo psicológico a largo plazo, pero cada aniversario, el pueblo vuelve a esa noche oscura. Algunas familias queman papel en cumpleaños de niños fallecidos. Ancianos se sientan junto a un pozo, recordando días felices con los que ya no están. Todo esto grita una verdad. Un descuido pequeño puede robar la alegría de un pueblo entero. El mundo también reaccionó. Medios nacionales e internacionales señalaron los fallos en la gestión coreana. Varios países tomaron el caso como advertencia. Implementaron controles psicológicos estrictos. En Corea las reformas llegaron a todos lados. No solo policías, maestros, funcionarios, todos bajo evaluación mental. Charlas y revisiones regulares. Nadie quiere otro barril de pólvora en un puesto clave, un solo brote de inestabilidad, y hay que intervenir de inmediato. Algunos pensarán, un loco debe tener algo especial en su ADN, pero las investigaciones mostraron que Wu Bun Kon era un niño normal. No nació cruel, fueron los golpes de la vida,
y un sistema que no lo contuvo, malas notas sin apoyo, una familia rota sin guía, esfuerzos ignorados. La sociedad solo vio sus breves éxitos, nadie atendió sus largos fracasos, las semillas de su mente enferma, crecieron poco a poco, y explotaron por algo insignificante. Esa acumulación de dolor, es más difícil de curar que cualquier enfermedad física. Otros preguntan, ¿por qué la policía era tan desordenada? Los informes lo dejaron claro, el arsenal debía tener 2 custodios, pero por falta de personal, lo manejaba un solo guardia. Muchas comisarías rurales no tenían planes de emergencia. Cuando estalló el caos, nadie reaccionó a tiempo. Esa noche, los agentes temían a sus superiores, los jefes temían al escándalo. La burocracia empeoró todo, permitiendo que un hombre, en 8 horas, matara sin oposición. También se habló de la autodefensa. Expertos dicen, si el pueblo hubiera tenido un sistema de vigilancia, tal vez habrían bloqueado caminos, y menos habrían muerto. Pero no se puede culpar a las víctimas. Era la Corea rural de los 80. La policía era sinónimo de confianza. Incluso al pedir ayuda, los que sobrevivieron, no hicieron nada malo. La realidad no pregunta si acertaste, solo castiga los puntos débiles. Años después, la policía coreana cambió. Armas bajo candados digitales. Movilizar agentes requiere permisos estrictos. Las carabinas ya no las llevan los oficiales comunes. Cada comisaría tiene un consejero psicológico. Cualquier señal de inestabilidad se reporta, y se aparta al agente de inmediato. Estas reglas, grabadas con sangre, son el precio de la tragedia. Los aldeanos también cambiaron. Más cerraduras en las puertas, farolas encendidas de noche, miradas al horizonte antes del amanecer. Mejor precavidos que confiar ciegamente. Al llegar aquí, quizás sientas impotencia, pero así es como avanzan las sociedades. Cada catástrofe obliga a tapar agujeros, a fortalecer lo humano. Cada noche bañada en sangre, recuerda a los que vienen. No dejes tu seguridad al azar. No confíes solo en sistemas que parecen sólidos. La verdadera protección se construye con alerta y mejoras constantes. Vale más el esfuerzo que perderlo todo. Bajo el impacto del caso, los sobrevivientes recibieron al fin atención. La ayuda psicológica dejó de ser solo un parche, se volvió un pilar esencial. Muchos ancianos, solo frente a un terapeuta podían llorar y hablar del miedo que guardaron esa noche. Esos sentimientos, antes ignorados, ahora se entienden. El trauma mental no es menor que el físico, y no desaparece fácilmente. Los niños que oyeron los disparos, crecen sin marcas visibles, pero con sombras en el alma. ¿Termina realmente esta historia? Quizá la verdad aún está en algún detalle. Cuéntame tus teorías en los comentarios. Dale like, suscríbete, y en el próximo vídeo seguiremos buscando la verdad.